Siempre se ha dicho que la familia Kennedy es lo más parecido a la realeza que existe en Estados Unidos. Y como toda buena familia real, en su historia se entrelazan el éxito, la riqueza y el poder, pero también las tragedias, los escándalos y desamores. Entre esas familias se encuentran los Kennedy, la figura de un carismático presidente llamado John Fitzgerald Kennedy, que aún hoy en día sigue marcando a una generación, no solamente de norteamericanos, sino de todas partes del mundo, y su hija Carolina, la sobreviviente, la uniquita, que tenía 5 años cuando este partía en Dallas. Pero también ha influido en sus descendientes directos, los únicos, los hijos de su única hija sobreviviente Carolina. Ahora son sus nietos Rose, Tatiana y Jack Schultzberg, los únicos nietos de John y Jacqueline. Los jóvenes ya en la treintena son el fruto del matrimonio de Carolina con el artista y diseñador Edwin Schultzberg. Son guapos, galantes, educadísimos y comprometidos. Encarnan sin arrogancia el atractivo de una saga que es parte de la historia de América. Pese a que jamás llegaron a conocer a John Fitzgerald, su abuelo, la figura de este está muy presente en la vida de los 3 hermanos, quienes como su madre han aprendido a convivir con este potente fantasma del pasado. Una de las relaciones más importantes de su vida es con alguien a quien nunca he conocido, mi abuelo, el presidente John Fitzgerald, explicaba Tatiana Schultzberg en la conmemoración del centenario del nacimiento de John. La joven añadió que les resultaba un poco extraño estar conectada a una persona a la que no conoces, pero que ella lo hacía todo a través del estudio de la historia, algo que a él le apasionaba. A John, así que con un poquito más de 33 años, Tatiana es la mediana de los 3 hermanos. Es periodista especializada en ciencias y medio ambiente. Y siempre dice: vengo de una familia de políticos, pero también de escritores. Mi abuela Jacqueline Bouvier era periodista y mi abuelo pensó en ser reportero algún día o dueño de un periódico. Pero ha sido gracias a Carolina quien inculcó esos mismos valores a sus hijos. Y precisamente en un periódico fue donde Carolina conoció a Edwin Schultzberg, y luego de un fugaz noviazgo, en el año 1986, Carolina Kennedy se casa con Edwin Schultzberg en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en Centerville, Massachusetts. Su prima, Maria Shriver, la ahora ex esposa de Arnold Schwarzenegger y prima de Carolina, fue la madrina de honor de la novia. Y su tío, Ted Kennedy, la acompañó hasta el altar, reemplazando a John. Sin embargo, los rumores de una separación existen, aunque no se han divorciado. Según algunos medios, Carolina vive en una mansión en el Park Avenue, mientras su marido vive en el West Village en Manhattan. Es decir, no viven juntos, pero no se han divorciado todavía. Eso ha generado muchísimos rumores, y ellos, ni Carolina ni Edwin, han hablado de su relación, divorcio o separación. Pero los rumores siguen. Sin embargo, eso no ha atenuado un poco a la familia real estadounidense o a los descendientes. Sus hijos, Rosa Kennedy Schultzberg, ni a Tatiana, ni a John Bouvier Kennedy, les ha afectado en algo. Sin embargo, a pesar de la luz que siempre acompaña a estos 3 chicos, la sombra imponente de su abuelo, John Fitzgerald Kennedy, cuyo legado y huella han dejado una marca indeleble en la historia del país, sigue detrás de ellos. A pesar de sus logros individuales, el carisma, la visión y el legado de John Fitzgerald Kennedy continúa siendo reverenciado por muchos, y más si son los únicos descendientes directos de aquel gran magno presidente y también de aquella magna y gran mujer, Jacqueline Bouvier, o simplemente Jackie Kennedy. Siempre les comparan con su abuelo, y las críticas de que aprovechan el nombre de su abuelo para avanzar en sus carreras
Sin embargo, ellos han demostrado que están decididos a labrarse su propio camino y dejar su propia marca en la historia. Quizá no tan grande como él, como yo, pero sí en trabajar por un futuro mejor para su país. Así que sin más preámbulos, aquí están los nietos de John Fitzgerald Kennedy, decididos a brillar con luz propia en todos los escenarios posibles, así como cada uno tiene éxito en su vida, en cada escenario. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Y suscríbete, comparte y dale like. Dale click a la campanita donde diga todas las notificaciones, toditicas. Empezamos con Rose Kennedy Schultzberg. Nacería en la ciudad de Nueva York un 25 de junio del 88. Lleva el nombre de su bisabuela, Rose Fitzgerald Kennedy. Ella conoció a fondo a su abuela, a Jackie, porque pasó gran parte de su tiempo, cuando era una niñita, junto a Jackie, hasta que ésta se iba de este mundo en 1994. Sus características físicas son similares, tanto que tienen un parecido muy notable entre ambas, y los medios la han catalogado como la doble exacta de Jackie por su parecido. Pero a diferencia de su familia de alto perfil, la adolescencia de Rose fue completamente privada. Asistió a la Barclay School, una escuela privada para niñas en Nueva York, y luego asistió a la Universidad de Harvard. Allí mantuvo un perfil todavía más bajo, aunque una vez apareció en los titulares después de que supuestamente les dio a Lindsay Lohan y a Samantha Rawson un recorrido por el campus. Rose se graduó en 2010 con la licenciatura en inglés. Después de graduarse, Rose continuó su educación en la Universidad de Nueva York y obtuvo una maestría en telecomunicaciones interactivas. Mientras tanto, trabajó como asociada de producción en varios proyectos, incluido la serie de televisión Brightside y la película Hard Time, Long Island. Además, en 2016 lanzó una serie web de comedia llamada On Time Guide Club junto a su amiga cercana Mara Nelson. La serie de 6 episodios presentó a 2 mujeres que compartían su guía definitiva para la supervivencia en el apocalipsis, desde un cambio de imagen utilizando basurita hasta aprender a hacer una brújula. Aquella película surgía como la respuesta al ver la forma en que Nueva York respondió al huracán Sandy de la época y cómo la gente no estaba tan preparada para eso, específicamente las niñas en modo damiselas en apuros. Así que desde entonces Rose ha trabajado en varios proyectos cinematográficos y de medios, incluido una serie de colaboración con Dover Street Market, una empresa. En cuanto a su vida personal, vive en California y según los informes, está casada con su novia de toda la vida, la restauradora Rory McAuliffe, y se casaron en mayo del 2022. Tatiana Celia Schultzberg nacería un 5 de mayo de 1990 en Nueva York. Se graduó en la escuela en 2008 y es la nieta favorita de la madre de su padre, donde se la pasa en Vineyard, Massachusetts, visitando a la abuela. Luego de graduarse en 2008 en la escuela, Tatiana fue a la Universidad de Yale, donde se desempeñó como editora en jefe del Yale Herald, un periódico universitario. Y después de graduarse en 2012, comenzó a escribir para el Record en Nueva Jersey y posteriormente recibió su maestría en Historia de los Estados Unidos en la Universidad de Oxford en Inglaterra.
Ella dice que escribiendo historias en los diarios y revistas es la manera como se conecta con sus antepasados y sirviendo públicamente. Consiguió una pasantía en el New York Times y luego se convirtió en escritora de la sección Metro de la publicación. Consiguió un trabajo a tiempo completo en el Times y desde entonces los escritos de Tatiana se han centrado en gran medida en el medio ambiente. En la sección de noticias El Planeta Cambiante, que incluye artículos y ensayos sobre el cambio climático y otros temas ambientales. Ese mismo año publicó su libro Consumo Discreto, el impacto ambiental que no sabes que tienes, en cuyo libro analiza los impactos ambientales y climáticos invisibles que la gente no puede ver. Es muy bueno, te lo recomiendo, se llama Consumo Discreto. Tatiana está casada con George Moran desde el año 2017. Se casaron en una finca de la familia de ella, de Tatiana, y juntos hacen una hermosa parejita muy bonita. Sin embargo, el hermetismo sigue viviendo en la vida de Tatiana y de su esposo, George Moran. La única manera como el mundo se enteró de que tenía un hijo fue cuando su hermano, Jack, compartió que ambos dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo. Moran, quien tiene una empresa de diseño gráfico, actualmente estudia medicina y está casi por graduarse. Y ambos tienen un hijito. Seguimos con Jack. Nacido un 19 de enero de 1993, por lo cual tiene más de 31 años hoy en día. Cuando Carolina y Edwin daban la bienvenida al mundo a su tercer hijo, el varón tan deseado, John Bouvier Kennedy Schultzberg, más conocido como Jack Schultzberg, lleva el nombre de su abuelo John F. Kennedy al principio y de su bisabuelo materno John Bernard Black Jack Bouvier. Mientras crecía, Jack asistía a la prestigiosa escuela Collegiate School, exclusivamente para varones, en la ciudad de Nueva York. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, cofundó Relling Nueva York, una organización sin fines de lucro que instaló luces fluorescentes compactas de bajo consumo en desarrollos de viviendas para personas de bajos recursos. Jack se graduó con las mejores calificaciones en su escuela secundaria en 2011 y pronunció el discurso de graduación. Sí, exitoso desde un principio, pero hermético después. Siguiendo los pasos de su segunda hermana Tatiana, se matriculó en la Universidad de Yale, donde estudió historia con especialización en Japón. Y a la vez, escribía para varias publicaciones del Yale Herald, el diario universitario. Se dice que una vez durante unas vacaciones Jack trabajó en una empresa de eliminación de desechos como técnico ambiental y también se ofreció como técnico médico de urgencias. Total, se graduaría de historia en Yale en el año 2015, especializado en Japón, y como era de esperar, se mudó a Japón, donde su madre se desempeñaba como embajadora de Estados Unidos, que los Obama la habían nombrado durante su periodo presidencial. Jack aprendió a hablar japonés y más tarde comenzó a trabajar en Sun Story, una destilería japonesa, en el desarrollo de negocios globales y ayudó a la oficina del director ejecutivo con la redacción de discursos y la investigación. Cuando regresó de Japón, Jack continuó su educación en la Facultad de Derecho y la Escuela de Negocios de Harvard, donde obtuvo 2 títulos en el programa conjunto MBA de maestría. A principios del 2022 se graduó en Harvard y en 2023 empezó a estudiar Derecho. Celebró la hazaña de conseguir la aprobación para ingresar a estudiar Derecho en su primer intento y celebró la hazaña remando a lo largo de la costa de Manhattan, lo que se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. De todos sus hermanos, Jack ha sido el más público y aparentemente el que más interés ha mostrado en el espacio político. Durante su primer año en Yale,
escribió una carta al editor de New York Times para abordar el legado de su difunto abuelo. En la escuela secundaria también siguió los pasos de su madre como paje del Senado y pasante del senador John Kerry. Desde entonces Jack, junto a su madre, han estado involucrados en las causas políticas y filantrópicas de su familia. En agosto del 2023, Jack y su madre Carolina, ahora embajadora de Estados Unidos en Australia, honraron a John Fitzgerald Kennedy, su abuelo, recreando su nado hacia un lugar seguro en la Segunda Guerra Mundial, el segundo insuceso bélico mundial. La hazaña ocurrió 80 años antes, cuando el barco que comandaba JFK fue hundido y a él le tocó nadar. Nadarían 3 millas hasta la costa. Jack ha dicho, la natación fue muy difícil y eso lo admiro de él. Por eso aprecio mucho más a mi abuelo y la perseverancia que debió haber sido necesaria para sobrevivir. Así que para Jack, el legado de su abuelo no es solo una carga, sino también una fuente inagotable de inspiración y motivación. Sueña con un futuro donde pueda seguir los pasos de su abuelo y continuar haciendo una diferencia positiva en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de toda América. Aunque lejos de la política, sigue trabajando incansablemente hacia sus objetivos. Eso sí, con la esperanza de dejar su propia marca en la historia del país. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.